importante. Creo que todas las personas, profesores o estudiantes que hemos venido aquí a compartir algunos momentos, enfatizamos siempre en eso. No solo hace muchísimo tiempo nos tenían, sino que quizás la primera vez que esto pasa, ¿cierto? Y por fin los antropólogos, en este caso a nivel de los estudiantes, se organizan para poder planear un poco el oficio que hacemos, porque es un oficio como lo es hacer zapatos, un oficio como un oficio que tiene una serie de reflexiones que ustedes con diferentes compañeros se han encargado de propiciar sin duda y de interpretar no solo a un conjunto de estudiantes sino también a los profesores de una manera muy importante, porque además yo creo que la red se ha encargado de plantear unas discusiones muy bien planteadas, ¿cierto? Elaboradas, reflexionadas, digamos que es un camino andado y no improvisado, y eso me parece como fundamental, que nos interpela a todos, nos pone a veces realmente a rascarnos la cabeza en el mejor sentido de la expresión. Entonces, por eso muchísimas gracias, de verdad. Cada vez que tengo la oportunidad de estar aquí, pues más me gusta y más me parece importante este espacio que ustedes propician. Y además que yo les vaya a dar una charla, quisiera como que conversáramos alrededor de las preocupaciones sobre el pensamiento crítico desde la antropología. Yo digo en un momento en el que pareciera que los linderos o las fronteras disciplinares se borran, digamos. ¿Por qué pensarlo desde una disciplina en específico? ¿Por qué resulta pertinente reflexionar sobre el pensamiento crítico desde una disciplina en específico? Y yo creo que aquí es importante que nos cuestionemos entre todos y que revisemos. Hay algunos profesores que lo han hecho, que incluso lo tienen allí ustedes pensado, como el profesor François Correa revisando la historia de la antropología en común. Es importante pensar en este ejercicio cuáles son las relaciones concretas que ha constituido la antropología colombiana como campo con la sociedad, en este caso las comunidades. ¿Cuáles son esas relaciones? Busquémoslas e identifiquémoslas para poder situar de una manera muy clara qué hay que criticar cuando hablamos de pensamiento crítico. ¿Por qué la noción de crítica aparece tan oportuna y lo es? En esa relación que estamos construyendo ya desde hace muchísimas generaciones entre nuestro oficio como antropólogos y la sociedad. Pero además ustedes son más osados y no hablan solo de ustedes son más osados y no hablan de conocimiento crítico sino de pensamiento. Yo no sé qué intencionalidad tiene utilizar esa palabra aquí, pero para mí, digamos, me remite a mí desde un trabajo de investigación y de reflexión que hemos hecho en un centro de investigación que compartimos con profesores y estudiantes de diferentes universidades. La noción de pensamiento se sitúa justamente no en un campo especializado, sino en la relación entre los campos especializados, disciplinas, ciencias y la sociedad, ¿cierto? La sociedad de sus particularidades, pero también desde sus conexiones, desde sus construcciones comunes. No sé si está esta intencionalidad de hablar de pensamiento crítico relacionado con la antropología, cosa que me parece maravillosa y que nos hablan justamente, yo creo que varias preguntas importantes. Una de ellas podría ser, en esta noción de pensamiento crítico, ¿cuáles son las contribuciones específicas, las preguntas, las incomodidades que ha generado el ejercicio de la antropología para el estado de las cosas generales en la sociedad, en este caso colombiana? Yo creo que esa pregunta es interesante. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Cuándo la antropología
había sido como ¿cuándo, en qué momentos los ejercicios de los antropólogos y antropólogas en nuestro país han sido incómodos? Y como incómodo me refiero a que han planteado una pregunta allí donde no se había planteado. Han encontrado un tema que les permite escudriñar algo ahí donde no se había visto. Han interpelado a otros sectores sociales que no habían sido interpelados por la academia. Y esa pregunta también nos lleva a la siguiente, que es ¿en qué momentos, en qué coyunturas, en qué ejercicios, en qué campos específicos la antropología colombiana también ha sido incómoda? También nos hemos acomodado, digamos, a los sentidos comunes de las diferentes épocas, a las formas de abordar lo social, que tiene cierto reconocimiento, cierta cabida y por lo tanto financiación. O sea, nosotros cuando nos preguntamos por el pensamiento crítico desde un campo disciplinar, pues el problema de la financiación es poca cosa. ¿Dónde sale la financiación? ¿Qué financia? Y cómo nosotros interpelamos esa financiación, porque todos la tenemos que interpelar en nuestro campo laboral, porque si no tenemos que trabajar en otra cosa. No podemos vivir del oficio antropológico, lo interpelamos. Cuando nos contrata la institución pública, cuando nos contrata la ONG, cuando nos contrata la cosa de la formación, profesión e incidencia. Y ustedes, yo me acuerdo hace un rato que estuvimos allá en posgrados, mostraron una reflexión que es muy particular de las generaciones de ahora, de antropología, que antes no aparecía. Y no porque el problema no estuviera, no aparecía. Bueno o malo, eso creo que no tiene sentido moral. Apareció una preocupación fundamental por lo laboral, una preocupación fundamental por el campo laboral de la antropología, qué implicaciones éticas, pero también qué implicaciones en términos de generación de pensamiento tiene, de generación de conocimiento, de incidencia, como ustedes lo dicen. Entonces, creo que aquí se va abriendo pues, un campo supremamente interesante. Es decir, todo lo que quiero decir es que es muy pertinente la pregunta por el pensamiento crítico, pero el pensamiento crítico no nos remite solo a un debate sobre antropología y militancia. Creo que me parece fundamental. No es que el debate de antropología y militancia no se tenga que dar, claro que se tiene que dar, pero digamos, la convocatoria alrededor del pensamiento crítico es más amplia, y eso es maravilloso por parte de ustedes. Es una gran inclusión, yo creo que a la y lo digo y comenzamos un poco por por qué convocarnos a la discusión sobre el pensamiento crítico desde una disciplina. Es pensando justamente que la antropología va teniendo una serie de relaciones. No es porque la antropología sea la responsabilidad social ni nada de esto, me parece una discusión que tiene una importancia. Pero la antropología es, creo yo, fuertemente en sí misma interdisciplinar. Ha convocado, o sea, se ha pensado con la geografía, se ha pensado con la historia, se ha pensado interdisciplinariamente por la misma vocación de la antropología de entender y comprender una totalidad social, llámese grupo étnico, tal, llámese lo que sea, barrio, no sé qué, lo que sea. Esa misma vocación ha implicado una serie de relaciones muy fuertes con otras disciplinas, que es interesante. Entonces, yo creo que esas fronteras también hay que pensar dentro de esto. No porque las disciplinas en sí mismas sean muy importantes en realidad, es decir, la frontera disciplinar, sino por lo que posibilitan en términos de poner en duda, cuestionar. Finalmente, cuando uno se coloca en una situación crítica, se coloca como inconforme, hay algo que no está funcionando. Entonces, nos preguntamos, digamos, identificar
Por eso mencionaba como de esos momentos y esas coyunturas interesantísimas en las que la antropología ha sido incómoda, porque lo ha sido desde un lado o del otro, y también nosotros. Sobre todo que la antropología tiene otro reto, yo creo, fundamentalmente. La misma historia crítica de cierta posicionamientos de ciertos académicos dentro del campo de la antropología colombiana, concretamente en relación con el movimiento indígena en Colombia. En cierto momento con el movimiento campesino, pero esa para la antropología ha sido mucho más frágil, para la antropología colombiana misma. Fue construyendo un lenguaje políticamente correcto dentro de la antropología misma. Un lenguaje políticamente correcto. Después de 1991, que es una reflexión que hacíamos hace un año y medio en la Javeriana, en un espacio que abría Mauricio Cavieres, todavía sido como una cátedra permanente de antropología, algo así, que era con una intencionalidad interesante de poner a la disciplina en discusión, y hablábamos en esa ocasión sobre los impactos de 1991 sobre nosotros, digamos, sobre nuestro oficio. Los que entramos a estudiar antropología después de 1991, evidentemente entramos a otra carrera, digamos, frente a los de antes. Más aún, después de 1991, este lenguaje políticamente correcto inunda, la inunda. Y no necesariamente, considero yo, desde un camino andado por el campo en sí mismo, por el campo como ustedes llaman, comunidad académica, de la tecnología o algo así. O sea, no como un camino andado en términos colectivos, así. Entonces, tanto que hoy en día uno mismo en algunas clases dice no, los negros, no, pero no, los afros, no, pero nosotros tampoco. Un lenguaje políticamente correcto que no nos, sí, o ay, los indios, ay, no, los indios. Un lenguaje políticamente para referirnos a los problemas sociales con los que nosotros nos enfrentamos, que a veces nos impide llegar a ellos, pero además que nos da soluciones muy fáciles. Yo creo que la adopción crítica de ese lenguaje políticamente correcto, que lo tenemos todos, en la antropología lo tiene las ciencias sociales en general, ¿cierto? Pero en la antropología, pues, yo creo que es muy fuerte, que nos impide radicalizar ciertas discusiones. Cuando yo digo radicalizar, es en el sentido de lo radical como raíz, que nos impide llegar al punto. Podemos asumirnos el uno al otro o la una a la otra, sino que está evadiendo la relación. Yo creo que eso está pasando fuertemente, y yo creo que la antropología debemos todos cuestionar qué está pasando allí. Creo que estamos evadiendo en muchas ocasiones poder interrogarnos sobre la profundidad del problema de la diferencia, que es para lo cual estamos, de manera fundamental, estudiando lo que estamos estudiando. Creo que ese es un punto nodal. Es decir, la antropología es pertinente, es pertinente para interrogar la sociedad hoy en día, muy pertinente, pero está plagada de un lenguaje políticamente correcto. Además, eso lo han dicho muchas personas, lleno de leguleyades. Nosotros nos referimos al punto de referencia en términos globales. ¿Sí? Nosotros, en la antropología, abrimos una serie de conceptos, esos conceptos fueron apropiados legalmente, y la legalidad nos devuelve a la antropología cerrados, con las nociones cerradas. Entonces, hoy en día tenemos procesos de investigación de estudiantes y profesores y los que tienen por doctorado, todo, de antropología, que describen a los pueblos, a las sociedades, otras diferentes en los términos de la legalidad total y 100%.
Territorio, no hemos hablado mucho con él. Lugares sagrados, con eso solucionamos, eso es un problema real. Ancestralidad, ¿no? Es un problema político fundamental que hay que llegar de contenido y preguntarle en vez de legitimarlo, sino poderle dar más contenido, de manera que nos estamos refiriendo. A eso me refiero con el lenguaje político. Pero es dificilísimo, lo digo porque además en una discusión, por ejemplo, creo que se la contaba a Ana María, en una discusión que teníamos con varios colegas que estábamos haciendo una investigación sobre alimentación, cuestionar y decir, bueno, ¿cómo establecemos los linderos de lo que es un alimento propio de lo que es un alimento que no es propio? ¿Cómo establecemos esas fronteras tan históricas, tan tremendamente históricas? Eso es solo para poner un ejemplo. Decir eso, como he dicho, incorrecto. Y se toma como que todo eso no está en contra de él. No es en contra de él, sino que tenemos que radicalizar nuestra preocupación por la diferencia en el mejor sentido de lo radical, es decir, mostrar cómo se constituye la diferencia en realidad, que va más allá de si lo nombramos bonito o lo nombramos. ¿Cómo abrimos campos de discusión? ¿Cómo abrimos nuevas preguntas? ¿Cómo nos colocamos en esos lugares? ¿Cómo para preguntar cosas allá, más allá de la certeza que en algún momento se tuvo? ¿Cierto? Y fue importante tener esas certezas en un momento, pero puede que no sean las certezas de nuestro momento, ¿cierto? Y me incluyo en esta larga camada generacional. ¿Cierto? Que puede que no sean. Puede que no sean. ¿Cuáles son los lugares de las certezas de esta generación? De estas generaciones de antropología. Y los lugares donde queremos incomodar, generar una pregunta, ¿sí? ¿Y qué nos permite no solo comprender, sino qué posibilidades de sugerencia, de camino posible se abren desde allí? Yo creo que eso es muy importante, porque además yo creo que hay otra conexión, y la segunda cosa, como para que sigamos, que quería decir es el problema de la intervención en la discusión que teníamos el otro día. ¿En qué momento se inventó una separación, una cosa que se llamaba antropología aplicada, de una antropología que no era aplicada? ¿Es posible una antropología que no afecte a la sociedad? Es posible. Es posible que algún tipo de antropología no afecte a la sociedad. Entonces yo me voy a la última esquina del páramo de Sumapara, me meto y escribo mi postura nacional y la idea, pero es posible. Hay un campo específico de una antropología que se aplica y una discusión crítica. Porque eso fue una preocupación de esta antropología nacional preocupada por la Constitución Nacional en el año 20, 30, 40, que dijo, apliquemos, hagamos una antropología aplicada, ¿cierto? Y luego se separó esto, entonces hay una gente que se especializa en antropología aplicada y otros que hacemos filosofía, ¿no? O yo no sé qué hacer, ¿sí? Entonces, esa es otra preocupación. ¿Qué significa pensar, hacer pensamiento crítico desde esa relación, esa preocupación que la red siempre ha expresado muy adecuadamente sobre la ciencia? Y por eso ustedes propiciaron esa vez un foro muy interesante donde invitaban a alguien de Italia, invitaban a Mauricio Sacarrado. ¿Qué es lo que pasa con la incidencia? Es súper importante, pero la incidencia no solo está cuando yo, como antropólogo, digamos, trabajo en la política pública para indígenas, no solo está ahí. La incidencia también está cuando escribo un texto sobre qué es lo que nos hace colombianos y aparentemente eso no tiene ninguna aplicación. Entonces, la
generación de pensamiento en sí misma afecta, interviene, incide, y más si queremos generar constitutos donde alguien lea lo que hacemos, donde circule, es decir, si queremos hacer eso que ustedes siempre han mencionado de la famosa comunidad académica, vamos a afectarnos, no hay chance de que no nos afectemos, y a mí y a otros a pensar la relación entre antropología y sociedad. Súper pertinente, muy pertinente la pregunta. Era una pregunta muy pertinente y se planteaba en términos de cómo se establece esta sociedad, pero hay que voltearla también, es decir, no solo cómo los antropólogos afectamos a la sociedad, sino cómo nos dejamos interpelar por ella, cómo hacemos un ejercicio de pensamiento académico, menos académico, porque también haremos materiales de discusión, otro tipo de cosas, no por ello menos antropológicas o menos, yo qué sé, académicas. Cómo nosotros, cómo la sociedad, cómo nos abrimos que la sociedad nos interpele, porque los campos tienden a cerrarse, ¿cierto? A cerrarse, a escucharse sobre sí mismos, ¿cierto? Tremendamente, por eso eso nos ha dificultado. Hay un famoso resquemor entre sociólogos y antropólogos, ni que lo conocemos, ¿cierto? Hay una famosa entre historiadores y antropólogos que también dicen que nosotros decimos muchas cosas con un poco de autorreflexión, y para nosotros me parece muy... sí, pero esas son discusiones que no poco fértiles también. Vamos a ver si nosotros somos más o menos positivistas, pues no son discusiones pertinentes. Entonces yo creo que yo los invitaría a que empezáramos juntos y separados también el programa de la cátedra de pensamiento crítico que van a comenzar a hacer, que me parece súper oportuno, pensando un poco cuáles son esas relaciones concretas que ha generado la antropología con la sociedad, haciendo una revisión más allá de lo que más conocemos. Lo que más conocemos es la relación entre los antropólogos y el movimiento indígena en cierto momento de la historia, ¿cierto? Eso es como donde más reflexiones hemos hecho, y no quiere decir que no las hagamos, ¿no? Sino qué otros lugares hay, qué otras coyunturas hay de interconexión o de interpelación entre esas dos. Hay una que pasó muy interesante en los 90, y se lo digo porque yo soy generación de los 90, que fue que la aparición de la antropología urbana hicieron unas cosas terribles, pues de poco malas, y unas cosas interesantes también. Pero no les digo esta que les cuento de que se podían hacer esquinitas como el mismo de Guardianes de la Bahía de encima. Eso no se ha revisado. Porque ahora la antropología urbana colombiana ya ha hecho muchas cosas mucho más interesantes. Pero ese momento, que fue un momento donde supuestamente uno podía hacer en Argentina, porque no podía hacer ya trabajo de campo, la universidad cerró la salida de campo, yo tuve una salida de campo en, no me acuerdo si fue primero o tal vez en segundo semestre, y nunca más. Ya después, afortunadamente, se abrió otra cosa. Entonces, todo lo único, vamos a ver, acordamos esto, porque el método etnográfico no estaba hecho no está hecho de hecho, para registrar algo como una ciudad, y había toda una discusión al respecto. Pero además, como la antropología afirma fronteras culturales, ¿cómo los antropólogos las reafirmamos? Las hemos reafirmado muchas veces